Estimados amigos, nos da mucho gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de los Ministerios de Redefensa, la cual está dirigida por el filósofo analítico William Lane Craig, y también del Ministerio Facts, que muchos de ustedes ya lo conocen porque se han realizado conferencias, congresos, pláticas, que precisamente, gracias a Dios, se han podido dar a través de estos ministerios. Una vez más, les agradecemos mucho por estar aquí presentes y esperamos que la siguiente plática pueda tocar un tema que les pueda dejar una gran, ahora sí que podemos llamar enseñanza, o al menos un buen rato en donde ustedes puedan aprender y reflexionar más acerca del tema que se va a responder con la pregunta: ¿afectaría la existencia de los aliens al cristianismo? Efectivamente, tan solo nosotros escuchamos la palabra alien o alienígena, ya como que se despierta nuestro interés, ¿a poco no? Estamos muy inmersos en la cultura de lo alienígena, ya sea que estemos muy interesados en películas que hablen de multiversos y de otros planetas, como actualmente las franquicias de Marvel o de Star Wars, ya sea que hayamos visto películas de los 90 como El Día de la Independencia o de los 2000 como La Guerra de los Mundos con Tom Cruise, o ya sea que nos encante ver History Channel. De todas formas, la cultura de hablar acerca de los alienígenas la tenemos muy presente en el día al día. ¿Y por qué no hablar acerca de esto, pero dándole un pequeño enfoque teológico cristiano? ¿Por qué rechazar a priori, es decir, por qué rechazar en primera instancia un tema que, aunque nos parezca muy popular, tiene una gran relevancia en el pensamiento científico de nuestra época y, por supuesto, que también puede tener implicaciones muy interesantes sobre la manera en la que concebimos nuestra cosmovisión cristiana en el caso de los que profesamos esta religión? Quizás alguien se estará preguntando, ¿por qué hablar acerca de los aliens? Sí, es un tema interesante, sí, es un tema que puede tener muchas implicaciones, pero ¿por qué en este preciso momento hablar de los aliens? Bueno, permítanme en este momento darles un pequeño dato de contexto acerca de esta temática. Cuando estaba finalizando el mes de diciembre del año pasado, surgió en diferentes medios de comunicación una noticia que despertó el interés de muchas personas. Estamos hablando de esa noticia que decía que la NASA había contratado a 24 teólogos de diferentes religiones para que pusieran el tema de los alienígenas en conversación y ver cómo sería la reacción de las diferentes religiones si se comprobara que existe vida en otros mundos. Bueno, aparte de eso, el reverendo Andrew Davison, que también aparece en la redacción de estas noticias, dice que el Centro de Investigación Tecnológica, que forma parte de la Universidad de Princeton, recibió 1.1 millones de dólares por parte de la NASA para estudiar el interés de los fieles en la vida extraterrestre. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Despertó el interés de muchas personas en redes sociales, pero ¿qué creen? Una buena parte de esta noticia resultó ser fake. ¿Cuál es esa parte que es falsa? De que la NASA había contratado a estos 24 teólogos que después iban a fomentar una conversación de gran alcance en las redes acerca del tema que ya estamos viendo. Sin embargo, lo que sí es verdad es que la NASA sí le ha donado esta cantidad de 1.1 millones al Centro de Investigación Teológica y bueno, al menos sabemos que ya se está dando un diálogo, quizás no tan promovido, pero que sí se está dando este diálogo acerca de cómo interactuaría la religión, en el caso que nos interesa, la religión cristiana, si se tuviera contacto con otros seres. Así que bueno, a partir de esta noticia, con todos sus matices, es que en Fe Razonable y en Facts hemos decidido tomarnos un tiempecito y traerlo a ustedes para conversar en la respuesta de la pregunta que ya les mencioné, ¿ok? Pero no quisiera comenzar este tema sin antes presentar a las eminencias que se encuentran aquí presentes y que nos van a estar deleitando nuestros oídos con lo que ellos van a estar opinando. En primer lugar, me gustaría presentar del Ministerio de Fe Razonable de Argentina al estimado Sebastián Pereira. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, Sebastián Pereira. Muchas gracias, David.
Para mí es un privilegio, es un honor estar acá con ustedes y charlar de este interesante tema. Muchísimas gracias a ti por estar presente. También desde el país de Ecuador se encuentra con nosotros el eminente Juan Sebastián Bravo. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Creo que por ahí el estimado Sebastián tiene también algún problema con su internet. Ahorita vamos a regresar con él. También se encuentra con nosotros el director de Fe Razonable de la ciudad de San Luis Potosí. Se encuentra con nosotros Antonio Mata. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias. Igual muy contento de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quizá nos preguntamos, ¿habrá regresado ya Juan Bravo de Ecuador aquí con nosotros? Juan, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí. Sí, mil disculpas, algo pasó, pero ya volví, estoy por aquí. Ok, no, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Estimado público, si ustedes ven que de repente se le traba la cámara o el audio a alguno de nosotros, sin duda son los aliens que están tratando de sabotear esta conversación, pero no lo van a lograr. Ok, entonces también me gustaría presentarme yo como un servidor. Mi nombre es David Domínguez. Voy a estar en la conducción de este programa y bueno, para los que no me conocen, dirijo una página que se llama Redefensa en Facebook y a la vez un capítulo de Fe Razonable también aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias por estar escuchándonos a todos nosotros. Muy bien, estimado público, antes de hablar acerca de la relación entre el cristianismo y la probable existencia de los aliens, me gustaría que todos nosotros partiéramos de términos comunes para no errar en la conversación. Necesitamos definir algunos términos muy importantes. Muy bien. Vamos a primero definir el término alien, ¿ok? Vamos a delimitar lo que sería un alien para nuestra conversación. Y en este caso, lo vemos como una entidad biológica consciente, no humana, que potencialmente existe en otros planetas, sistemas solares o universos. Aquí nos gustaría puntualizar que estamos suponiendo que los aliens son entidades biológicas. ¿Qué implica esto? Que vamos a dejar ahorita un poquito de lado las teorías que dicen que los aliens son ángeles o que son demonios, ¿ok? Yo sé que esta teoría tiene mucho interés y sin duda amerita una plática posterior, pero ahorita vamos a suponer que los alienígenas están tan sometidos a las leyes naturales como nos encontramos los humanos, ¿ok? Potencialmente, porque no sabemos si existen o no, pero que son probables que existan debido a la vastedad del cosmos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el otro gran término? Cristianismo. ¿Cómo afectaría la presencia de aliens al cristianismo? En este caso, nos gustaría tomar el término mero cristianismo, el cual fue acuñado por C.S. Lewis, si ustedes han leído su libro. ¿Y a qué nos referimos con mero cristianismo en este caso? A estas doctrinas fundamentales que comparten tanto protestantes como católicos y como ortodoxos, ¿ok? Las doctrinas que estas tres ramas aceptarían sin ambajes. Muy bien, vamos a ver algunas de ellas, porque no todas las doctrinas van a ser tocadas. En primer lugar, es importante que definamos lo que es el teísmo, ¿ok? Y después ustedes van a ver por qué el teísmo es importante en esta plática. ¿Qué es el teísmo? Para los que no saben, es la doctrina que afirma la existencia de un Dios creador del universo, ¿ok? Esta es nuestra concepción de lo que sería el teísmo para efecto de esta plática. Otra cuestión, otra doctrina fundamental en la que todas las ramas del cristianismo están de acuerdo, la caída del ser humano, ¿ok? Entendida bíblicamente, es el acto descrito en el libro de Génesis donde los seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, haciendo que el pecado y sus consecuencias se activaran en la raza humana. Todos estamos de acuerdo con esto. Y el tercer término que queremos definir para todos ustedes es la encarnación, ¿ok? Llevamos teísmo, llevamos caída y ahora vamos con la encarnación. Es el acto históricamente único donde el Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, tomó, habiendo sido Dios,
la forma total y la esencia espiritual y material de un ser humano para llevar a cabo su obra mesiánica y redentora. Y aquí este término abarca demasiadas cosas, ¿no? Sobre todo la parte de la redención. Así que, habiendo ya definido estos tres términos, podemos avanzar ahora sí meramente con nuestra conversación. Ahora, queremos invitarlos a todos ustedes a que se unan a esta plática escribiendo preguntas y comentarios en esta transmisión, y vamos a tomar algunas de estas preguntas para que puedan ser respondidas por los panelistas en esta conversación. Así que les invitamos a que ustedes, si van teniendo alguna duda, puedan ser respondidas. Y de igual manera, si no les respondemos aquí en vivo, en esta plática, puede haber personas que van a estar detrás de cámaras también y que van a estar generando respuestas para ustedes dependiendo del interés de la pregunta que ustedes hagan. ¿Están listos, estimados? ¿Están listos allá en el público los que nos están viendo para ahora sí entrar de lleno a esta parte, el platillo fuerte de esta plática? ¿Listos acá, mis estimados? Alzando la mano. Aquí Sebastián, Antonio y Juan. Muy bien, entonces todos estamos listos. Vamos a comenzar primero con nuestro amigo Sebastián Pereira. Precisamente tiene que comenzar un argentino esta conversación, porque son los que tienen esta palabra líder. Muy bien. La pregunta sería, estimado Sebastián, ¿tú qué piensas? ¿Afectaría la presencia de aliens a los argumentos en favor de la existencia de Dios? Bueno, vamos a empezar a contestar estas preguntas. Te diría que en principio un no rotundo, por el hecho de que cuando uno examina, por un lado, la existencia de seres extraterrestres, ¿no? Una civilización extraterrestre, frente a cada uno de los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios, vemos que no lo afectan. ¿Pero por qué? Porque cada uno de estos argumentos, y pienso específicamente en 4 de ellos, cuando uno quiere estudiar teología, en toda teología sistemática siempre aparecen estos 4, y estos son el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento moral y el argumento ontológico. El primero de ellos tiene que ver con la existencia del universo como un todo, y por lo tanto, si existen o no aliens en este universo es irrelevante para el argumento, porque el argumento está concentrado en la existencia del universo y a partir de ahí infiere la existencia de Dios. El segundo es el teleológico, que tiene que ver con la estructura del universo. Entonces, cuando uno examina la estructura del universo, y sí, dentro de ese universo hay aliens, de nuevo es irrelevante porque está pensando en la estructura completa del cosmos y a partir de ahí infiere la existencia de Dios. Los últimos 2 argumentos tienen que ver con nuestra propia naturaleza humana. El primero es el argumento moral, que tiene que ver con nuestra propia moralidad y por lo tanto, de nuevo, es irrelevante si existen o no aliens, porque estamos pensando en nuestra propia moralidad. Y en segundo lugar, el tema del argumento ontológico, que tiene que ver con nuestro concepto o idea de Dios, que de nuevo es irrelevante si existen aliens o no en este argumento. Pero por otro lado, tendría que decir, para ser honestos y completo en esta respuesta, que en todo caso afectaría nuestra maravilla ante la creación de Dios. Entonces, de alguna forma, sí puedo afirmar, y esto en base a lo que ha sucedido históricamente, que cuando un nuevo descubrimiento científico ha modificado el paradigma, nuestra forma de ver el mundo, entender cómo funciona el mundo, cómo es el mundo, de alguna forma siempre nos llevó a estar más asombrados de Dios. Y pienso en 3 cosas puntuales. Primero, fue cambiando nuestra concepción del espacio. Por ejemplo, antes pensábamos que era la Tierra y las estrellas, el Sol, que giraban alrededor nuestro. Después nos dimos cuenta de que existen planetas y que todos estos planetas giran alrededor del Sol. Entonces, nuestro mundo se amplió desde nuestra perspectiva. Luego descubrimos que en realidad hay muchas estrellas y que esas estrellas tienen planetas. Entonces, ahí es donde surgió este concepto de la Vía Láctea como el universo como un todo. Entonces, nuestro marco se va expandiendo, ¿no? Y luego, una perspectiva más moderna de que la Vía Láctea no es el universo, sino que es una galaxia entre millones de millones. Entonces,
nuestro panorama se va ampliando. Y hoy en día los físicos están especulando con que tal vez haya otros universos. Y de nuevo, inclusive si se descubriera ello, nuestra maravilla de Dios se expandiría, ¿no? En segundo lugar, el tema del tiempo. Y acá, bueno, sé que me estoy metiendo en aguas un poquito más profundas y tal vez controversiales, pero es algo que ha llevado a muchos a adorar a Dios. Nosotros medimos el tiempo en segundos, minutos, días, semanas, años, siglos, pero la ciencia moderna está hablando de millones de años, miles de millones de años. Entonces, esta perspectiva del tiempo inmenso, cuando uno ve documentales, etcétera, te deja anodado, ¿no? La vastedad del tiempo. Y acá sí me pongo bastante controversial, pero algunos encuentran maravilla aún en esto, nuestra relación con otros seres vivos. Y acá estoy hablando específicamente de la evolución. Hay gente que cuando se confronta con la evolución la rechaza, pero hay gente que cuando estudia la evolución y la acepta, inclusive eso lo lleva a maravillarse de Dios, ver cómo el ser humano encaja en este árbol genealógico vinculado con los seres vivos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cada descubrimiento científico, en vez de alejarnos de Dios, al contrario, nos va empujando más hacia la adoración, hacia el asombro, hacia la majestad y trascendencia de Dios. Por lo menos eso es la observación que hago a medida que fue transcurriendo la historia de la ciencia y cómo fue reaccionando la Iglesia ante estos descubrimientos. Muchísimas gracias, estimado Sebastián. Y aquí Juan quiere complementar algo. ¿Tú qué nos podrías indicar al respecto, Juan? Sí, gracias. Me siento aquí como en la escuelita cuando levantabas la mano así, profesor, yo quiero participar. Pero bueno, a ver, estoy súper de acuerdo con Sebastián. Creo que la existencia de seres inteligentes fuera de nuestro planeta no afectaría diría a casi ningún argumento. Tengo uno en donde quiero dejarles ahí la piedrita a ver qué me dicen, pero básicamente es como complementar lo que dice Sebastián, ¿no? Porque, ¿qué nos dice el Kalam? Que tenemos una entidad omnipotente, aespacial, atemporal, que no se restringe por nuestras leyes. El argumento moral nos dice que tenemos un ser que es extremadamente bueno, el estatus de todo lo bueno, por así decirlo, y así vamos construyendo, nos vamos dando propiedades de esta entidad. Entonces, creo que ninguno de ellos se vería afectado. Ahora, lo que les quería agregar ahorita es que uno de ellos yo creo que sí sería, no eliminado, pero sería debilitado, ¿no? Y es el argumento del ajuste fino, porque ¿cómo lo entendemos nosotros? Por lo menos basado un poco en la idea del principio antrópico que nos dice que todas las constantes del universo y todas las constantes cosmológicas parecen estar tan bien ajustadas dentro del universo, pero ¿para qué? Para que haya vida en nuestro planeta. Esa es un poco la idea detrás del argumento del ajuste fino. Entonces, obviamente, esto debilitaría, perdónenme, esto debilitaría lo que, no sé si hay una traducción, en inglés se llama Goldilocks Zone. Eh, la traducción literal a español sería planetas ricitos de oro, que es básicamente estos planetas dentro de galaxias cuyas zonas son habitables, ¿no? Entonces, es la idea de que si es que estos seres existieran fuera de nuestro universo, este argumento sería afectado. ¿Por qué? Porque ya este tipo de datos ya no nos dirían que somos tan especiales como lo creemos, ¿no? Entonces, ahí dejo eso, pero de ahí en el resto creo que concuerdo totalmente con Sebastián. Muchas gracias, Juan. Creo que sí es muy pertinente preguntarnos eso y hacer la reflexión. ¿La existencia de otros mundos habitados produciría que el impacto del argumento teleológico o del ajuste fino se viera disminuido? ¿Usted qué piensa, estimado público? ¿Qué opinaría? Déjenos los comentarios ahí en el chat. Mientras tanto, sí me gustaría que Antonio opinara respecto a esto que dijo Juan Sebastián, pero por supuesto también escuchar
si acaso él tiene alguna contribución aparte acerca de esta pregunta que se le hizo en primera instancia a Sebastián. Adelante, Antonio. Muchas gracias, David. Sí, sí, bueno, en primera, yo creo que la pregunta no es tanto si afectaría la existencia de los aliens al cristianismo, porque evidentemente sí. El punto es en qué lo afectaría, ¿sí? Que es como dice Sebastián, ¿no? Lo afectaría, pero en un buen sentido, ¿no? Nos permitiría ampliar nuestro panorama de la obra creativa de Dios. Entonces, algo que sí creo que puntualiza muy bien Juan es acerca de los argumentos de la existencia de Dios. Ahora, yo me puse a pensar en lo siguiente. Creo que a raíz de la existencia de estos seres biológicos con conciencia e inteligencia equiparada a la nuestra o quizás hasta más, porque eso es algo extraño también, ¿no? Cuando hablamos de aliens pensamos que son más avanzados, ¿no? Que nosotros. Independiente si son más avanzados o no, puede que sean menos avanzados, en el supuesto de que fueran a muy avanzados, creo que sí afectaría a gran parte de los argumentos de la existencia de Dios. Ahora, ¿cómo? La forma es llegando a un tipo de escepticismo, del clásico escepticismo del demonio maligno, ¿no? Bueno, los aliens quizás crearon este universo y nos hacen tener esta ilusión de un universo con un inicio, ¿no? O los aliens quizás ajustaron las condiciones para que nuestro sistema fuera habitable, ¿no? O los aliens pusieron en nosotros como estos conceptos morales. Eso quizás podría llegar a adoptarse desde una postura un poquito atea, ¿no? Ahora, claro está que me parece que sería tomar, repito, revestir los viejos argumentos del escepticismo, pero ahora vestido con aliens, ¿no? Entonces, y es evidente que pues no es algo muy adecuado. En específico el argumento del ajuste fino, yo creo que, no sé, no estoy tan de acuerdo porque el hecho de tener como que varias especies no le quita lo especial a cada una, ¿sí? Si bien es cierto que usualmente se presenta el argumento del ajuste fino como el universo está finamente ajustado para la vida humana, inteligente, creo que lo que llegaría a modificar es eso, ¿no? Bueno, quizás no somos la única especie, ¿no? Que se benefició de este ajuste fino, pero eso no nos quitaría lo especial. Ajá. Se me hace a mí tan o un razonamiento paralelo, como si en un matrimonio tuvieras varios hijos, y solo porque tienes varios hijos, ya nadie es especial, porque tienes varios, ¿no? Se me hace un razonamiento paralelo el creer que aquí hay una especie humana inteligente y acá hay otra especie, y por tanto tú ya no eres especial. Sí, creo que en ese punto de vista no sería como tan adecuado. Insisto, quizás sí podría llegar a afectar los argumentos a favor de la existencia de Dios, pero la forma en que los afectaría sería reciclando los viejos argumentos del escepticismo. Y que son argumentos que hoy en día filósofos, sea ateístas o no, rechazan la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, esa sería como mi aportación. Muy interesante la analogía que haces con el matrimonio y con los diferentes hijos. Honestamente, yo no lo había tomado desde ese punto de vista. Y quizás, bueno, me gustaría lanzarles tanto a ustedes como al público la pregunta de reflexión. Quizás para mantener la fuerza del argumento del ajuste fino, deberíamos presuponer acaso que, aunque existan otras civilizaciones en otros planetas, aún así deben de ser mínimas, que cada civilización en su respectivo universo tenga esa sensación de estar solos en el universo, de tal suerte que puedan decir, wow, el universo está diseñado para que tengamos vida y somos privilegiados de estar vivos por las condiciones en las que el cosmos fue, digamos, tuneado, calibrado para poder propiciar la vida. Y para pasar a la siguiente pregunta, antes el último comentario de Sebastián Pereira acerca de este tema. Sebastián, adelante. Sí,
Yo tampoco estoy tan de acuerdo con Juan. Yo diría que al contrario, uno podría tomar la existencia de los aliens y utilizarlo para reforzar la persuasión que tiene el argumento teleológico, que por cierto es mi favorito. ¿En qué sentido? Bueno, si nosotros decimos que el universo está hecho específicamente para nosotros, ahí tal vez sí, si lo planteamos de esta forma, como que sí, habría que reciclarlo, habría que modificarlo, habría que hacer algo, ¿no? La forma en la que yo lo expongo, lo entiendo, siempre deja la puerta abierta a los aliens, a que vengan, ¿no? Y es que habitualmente se dice que las leyes de la física están calibradas de tal forma que permiten la vida inteligente. Entonces la vida inteligente es como una palabra bastante amplia. Eso por un lado, no específicamente el hombre, el ser humano. Por otro lado, los científicos, cuando quieren buscar civilizaciones extraterrestres, de alguna otra forma toman como parámetro ciertas características que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, no buscan un planeta que sea exactamente igual, pero sí un planeta que cumpla con unas características bastante fundamentales respecto a la Tierra. Por ejemplo, que tenga agua líquida, y para eso tiene que ser un planeta sólido, tiene que estar a una cierta distancia respecto a su estrella, esa estrella tiene que ser estable, y cosas por el estilo. Por otro lado, en cuanto a la vida misma, o sea, los seres vivos, de alguna otra forma la mayoría se inclina a que tiene que ser una vida basada en el carbono. El carbono es un elemento clave, todos los seres vivos lo tienen, y es muy importante porque tiene una característica peculiar, que es la capacidad de vincularse con otros elementos químicos. Y por otro lado, también al hablar de los seres vivos, muchos consideran que de alguna forma esta civilización extraterrestre tendría que tener algo bastante similar al ADN, o sea, tendría que tener información biológica. De alguna forma, que tal vez no sea con estas 4 bases nitrogenadas, pero de alguna forma tiene que tener una estructura bastante similar. Entonces, fíjense en que si bien no estamos buscando exactamente lo mismo, de alguna forma se parece mucho a las mismas condiciones que tenemos nosotros, ¿no? O sea, las mismas condiciones que permiten nuestra vida, de alguna forma se busca que sean las mismas condiciones que cumpla en otra civilización o en otros seres vivos. Y justamente esa es nuestra argumentación del ajuste fino, porque el ajuste fino es lo que está ajustado son las leyes de la física. Si hay vida o no, digamos, no lo dice, ni lo sabemos, el argumento no lo dice, pero yo creo que se puede plantear de tal forma que por lo menos deje la puerta abierta. Muchísimas gracias, Sebastián. Y esto abre la puerta también a reflexionar respecto a la posición del hombre delante de Dios ante estas posibles nuevas revelaciones, si acaso se descubriera vida inteligente en otros mundos. Respecto a lo que comentó Sebastián, Juan, si quieres ahorita responder en una cuestión de segundos, algo que comentar acerca de lo que dijo Sebastián, pero aparte de eso me gustaría pedirte que ahora nos respondas tú en primer lugar la siguiente pregunta de nuestra plática, la de la posición del hombre como creación especial. ¿Qué implicaciones crees que tendría la existencia de los extraterrestres para esta doctrina del hombre como imago Dei, como la imagen de Dios, hecho de acuerdo a la semejanza de Dios mismo y que lo hace ser esa creación privilegiada, esa creación especial que Dios estableció como corregente o mayordomo en la creación de la tierra? ¿Tú crees que tendría alguna implicación importante? Gracias. Bueno, como me dijiste que tal vez complemente algo a lo anterior, sí, o sea, creo que tal vez solo para cerrar habría que hacer la precisión, o sea, eh, en mi punto de vista debilitaría el argumento si es que lo entendemos como un argumento que está dentro del espacio cerrado del esquema de la Tierra, ¿no? O sea, vida dentro de la Tierra. Ahora, claro, si elevamos al argumento a
a que hay una fuerza motora inteligente que estructuró el universo de tal manera de que haya vida en varias partes de su creación. Obviamente, ahí en cambio se cambia, ¿no? Ahí en cambio yo pensaría que en cambio eso refuerza el argumento, ¿no? Pero claro, como digo, depende de cómo definas todo. Ahora, bueno, pasando a lo segundo, ¿cómo afectaría el tema de alienígenas a, por así decirlo, la doctrina del imago Dei, ¿no? De la imagen del ser humano frente a Dios? Obviamente recordemos todo que esto viene de el primer capítulo de Génesis, en donde dice que el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Em, a ver, creo que hay que poner dos distinciones aquí que nos van a ayudar a contestar esto de manera breve, porque que tenemos varios temas, entonces quiero ser también súper breve. En primer lugar, ¿qué entendemos por imagen y semejanza, no? Hay personas que hablan de que afectaría porque creen que Dios es una especie de ah, ser antropomórfico que se parece físicamente a los seres humanos, lo cual considero que es una visión errada porque Dios es espíritu y en esencia es un ser divino máximamente grande, como diría Anselmo, ¿no? Entonces, pensar que Dios es físicamente como nosotros, es decir, que tiene dos ojos, una nariz, una boca, creo que no es la mejor imagen de Dios. Es decir, cuando la Biblia describe a Dios como, no sé, como centrado en los tronos celestiales o en Génesis, como por ejemplo que bajó a la tierra y estaba caminando, eso es más en un sentido de un lenguaje para que el hombre pueda entender, es decir, un lenguaje un poco figurativo, metafórico, incluso se podría decir, porque claro, no puedes encasillar a Dios dentro de la imagen limitada del hombre. A eso me refiero, es decir, no se puede meter a Dios ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entender imagen y semejanza de Dios en otra forma, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que es una propiedad estructural, es decir, imagen de semejanza quiere decir que somos seres racionales como Dios, que somos seres pensantes, que somos seres conscientes, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Es básicamente un dualismo en donde hay un sujeto y un objeto, ¿no? Yo como sujeto entiendo que existen objetos externos a mí en los cuales yo soy consciente. También puede ser representada de manera funcional, por ejemplo, ¿no? El hombre um, viene a ser un representante de Dios aquí en la tierra de manera funcional y a expandir el reino de los cielos, ¿no? Como decía Jesús, por ejemplo, en los evangelios. También se puede entender de una manera relacional, ¿no? En que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa habilidad cognitiva de tener una relación con el Creador, de tener cierta manera un nexo y una manera de entender que Él existe y una manera de entenderlo a través de la revelación, cómo es Él en cierta manera. Entonces, si lo ponemos en ese lado, como digo, en la manera funcional, estructural, relacional, y yo creo que no habría ningún problema porque se entendería que si es que los alienígenas son seres racionales, capaces de pensar y de tener funciones volitivas, etcétera, ellos también o por lo menos deberían tener este tipo de capacidades, ¿no? Obviamente si carecen de este tipo de capacidades ya es otro tema, ¿no? Pero entendiendo que tuviesen las mismas capacidades, creo que no habría ningún problema porque se entendería que ellos también serían seres cuya cognición es capaz de tener este imago Dei de igual manera, ¿no? De relacionarse con el creador. Entonces, voy a dejarlo ahí para que comenten otros también. Muchísimas gracias por tu respuesta, Juan. Y ante esto, Antonio quisiera también dar algún comentario. Adelante, Antonio. Sí, justamente ahorita estaba pensando, bueno, lo primero es, Juan, ¿estás diciendo que la Biblia contiene mitos y que es falsa? No es cierto.
Nah, no es cierto. Mito, historia. No, no, no nos metamos en tema de mito, historia, porque después nos banean de aquí. Un saludo a mis hermanos literalistas. No, no es cierto. Algo que he estado pensando mucho en este tema es que muchos de los supuestos problemas que queremos localizar con la existencia de seres extraterrestres son temas que de hecho ya se discuten en el plano de la Tierra. Ajá. Por ejemplo, esta noción de la imagen de Dios compartida, ¿no? En otra especie. Y no es algo similar, pero podríamos verlo en esta interpretación que en las últimas décadas ha sido como más sonada y en los últimos años aquí en Latinoamérica, que son estas interpretaciones alternativas a Génesis, ¿no? Alternativas a la interpretación literalista de creacionistas de Tierra Joven. Y entonces en estas interpretaciones alternativas hay algunos que sostienen que pudo haber humanos distintos a Adán y Eva, previo a la creación de Adán y Eva. Y entonces también se viene la pregunta, ¿ellos compartían la imagen de Dios o no compartían esa imagen de Dios? Es decir, los mismos problemas que nosotros estamos tratando de localizar en seres fuera de la Tierra son los problemas que ya se han discutido en teología, pero en un plano más aquí, más local, más terrenal, ¿no? Entonces se me hace eso muy interesante y creo que las respuestas que se han dado nos pueden ayudar también con el problema de los extraterrestres. Ajá. Mi conclusión, y creo que el comentario de Juan es bastante completo en ese sentido, habría que entender cómo interpretamos la imagen de Dios. Ajá. Yo me inclino más a ese plano funcional. Ujú. Entender la imagen de Dios como si fuese un tipo de verbo, ¿no? Ajá, nosotros representamos a Dios. Ajá, portar la imagen de Dios no es como que algo, una mera descripción, ¿no? Sino que es como un verbo que hacemos constantemente. Representamos a Dios constantemente. Y para representar a Dios de la mejor forma, pues obviamente vamos a necesitar raciocinio, autoconciencia. La imagen de Dios en la Biblia también tiene un valor ético y tiene una explicación ética. Porque la explicación que Dios da del por qué no debemos matar a otro es porque estamos hechos a imagen de Dios. Entonces también es una cuestión funcional. También es una cuestión para convivir entre nosotros y no matarnos entre nosotros. Todo eso me parece a mí que no es algo exclusivo al ser humano, ¿sí? Me parecería que podríamos compartir esta imagen de Dios, porque es como decir, bueno, los extraterrestres podrían, hablar, o sea, entender el verbo hablar, ¿no? ¿Los extraterrestres podrían hablar? Pues sí, no veo ningún problema. ¿Los extraterrestres podrían correr? Sí. ¿Podrían portar la imagen de Dios? Para mí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la entiendo más en esta perspectiva funcional, que no es excluyente de las otras formas de interpretarlo, ¿no? Porque para representar a Dios, repito, necesitas estas cuestiones de raciocinio y todo lo demás. Entonces, me parece a mí que no hay como mucho problema, en este entendimiento funcional de la imagen de Dios. Ahora, si creces en un ambiente en donde la imagen de Dios se entiende exclusiva al ser humano, pues entonces obviamente habría algún problema, pero gracias a Dios eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces, ese sería como mi comentario para complementar. Muchísimas gracias, Antonio. Y precisamente por eso nos gustaría escuchar la opinión de Sebastián, no sin antes, estimado público, ya que nuestros panelistas han tocado el tema, les invitamos a nombre de Fe Razonable a que si usted cuenta con el recurso y con el tiempo, compre el nuevo libro del doctor William Lane Craig, El Adán Histórico, una exploración científica y teológica. Creo que así más o menos va el título. Entonces, les invitamos a que usted pueda adentrarse en esta conversación a partir de lo que el doctor Craig ha producido. Y ahora, Sebastián, el punto muy interesante que menciona Antonio, ¿sí? La cuestión de si los aliens también son imagen de Dios, si son imago Dei, así como los seres humanos, en caso de que existieran. ¿No le quitaría mérito, no diluiría la importancia de esta doctrina del ser humano ante la imagen de Dios si los aliens también tuvieran esta característica o no la tienen? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, ¿qué tal? Quisiera contestar antes, digamos, la pregunta original y después ir a esa parte que es la parte gruesa y compleja, ¿no?
Quiero ir despacio y quiero empezar con lo fácil. Típicamente, los cristianos afirman que, por un lado, el ser humano es una creación especial, y por otro lado, que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y obviamente que estas dos afirmaciones están como muy, muy vinculadas entre sí. Pero bueno, en este caso las voy a separar o distinguir por el momento. Por un lado, creación especial. Me encantó el ejemplo que dio Antonio, me encantó. Justamente yo tengo 2 hijos, y en un sentido, los dos son especiales. Cuando nosotros pensamos en el ser humano como especial, típicamente pensamos que es único, no existe otro. En un sentido es cierto, pero en un sentido podría afirmarse que no es único. Por ejemplo, lo acabo de decir, yo tengo 2 hijos. Al principio, mi hijo recién nacido se parecía mucho a su hermano, pero a medida ahora que va creciendo y va saliendo sus distintivos, ¿no? Va saliendo sus diferencias. No es tan parecido, es diferente. Y los dos son especiales en mi corazón. Así que primero quiero destacar ese ejemplo que dijo Antonio, que me encantó. Por otro lado, ahora, a una vista cósmica, tenemos que hacer esta pregunta: si la vida inteligente es rara o es común en el universo. Si decimos que es raro, o sea que se tiene que cumplir condiciones muy específicas, entonces de alguna forma podemos seguir afirmando que la vida inteligente es especial. Y bueno, y ahí podemos seguir insistiendo y siendo incisivo con el argumento teleológico o el argumento del ajuste fino. Pero el punto que yo quiero destacar es este. Antes se pensaba que la vida en el universo es algo tan común que existe en todos los planetas posibles. Y hoy en día, los físicos, los cosmólogos, astrofísicos, etcétera, y ya no se están inclinando tanto hacia ese lado. Te están viendo que se tienen que cumplir condiciones muy específicas en el marco físico y químico para que surja la vida y encima la vida inteligente. Condiciones muy estrechas, muy específicas. Ahora sí, vamos con el tema de la imagen de Dios. Por un lado, la interpretación tradicional de lo que significa imagen de Dios típicamente se interpreta de esta forma, que quiere decir o implica analogía ontológica. Significa que el ser humano comparte atributos con Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, el ser humano es inteligente, Dios también es inteligente, tiene intelecto. El hombre tiene voluntad, Dios tiene voluntad. El ser humano es un ser moral, Dios es un ser moral y así, ¿no? Tiene atributos que comparte con Dios. El problema es este, que por cierto lo afirmo completamente, porque si lo negáramos, tendríamos que decir que Dios es tan distinto a nosotros que no podemos decir nada significativo acerca de Dios. Entonces, de alguna forma es cierto, compartimos atributos con Dios. Y así Dios se puede comunicar con nosotros. Pero por otro lado, si decimos esto, y la imagen de Dios significa exclusivamente esto, entonces sabemos que hay seres que también comparten atributos con Dios. Y me estoy refiriendo a los ángeles y me estoy refiriendo a los demonios. Entonces, en este sentido, la imagen de Dios ya no sería un distintivo del ser humano. Todo ser racional y moral ya sería imagen de Dios. Lo cual, si se dan cuenta, no cuadra demasiado con la Biblia, porque nos damos cuenta que a lo largo de la Biblia, al único que se le asigna como imagen de Dios es el ser humano. Entonces, ¿la interpretación tradicional está mal? No, no está mal, pero yo diría que está incompleta. Le falta algo, porque no lo hace distintivo al ser humano. Por otro lado, mi perspectiva personal, a la que adhiero, es que cuando en el capítulo 1 de Génesis Dios crea el mundo, de alguna forma está haciendo un paralelismo con la creación de un templo. Entonces, en este contexto, en esta interpretación, tiene más sentido que el hombre sea imagen de Dios. Porque así como Dios crea un universo, en paralelo Dios en realidad está creando un templo, donde Él piensa morar allí. Por otro lado, así como en los templos habían imágenes de esa divinidad, así Dios crea al ser humano como imagen de Dios. Entonces, en este sentido, como que cobra más, tiene más sentido, digamos, en esta perspectiva, la imagen de Dios. Por otro lado,
se afirma que el ser humano tiene este distintivo, ¿no? La imagen de Dios. Ahora, tomemos por un lado esta interpretación, diciendo que el universo es un templo de Dios y que solo el ser humano es la imagen de Dios. Y ahora estamos añadiendo a aliens, ¿no? O sea, civilizaciones extraterrestres. Podemos tomar dos posturas. Por un lado, podemos decir que aunque existan extraterrestres, o sea, vida inteligente, solo el ser humano tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios designó de entre todos los seres inteligentes, o sea, biológicos, aliens, solo el ser humano va a portar la imagen de Dios. Podría ser un camino. Otro camino, que es el que justamente me estaba preguntando David, es si también otros aliens, o todos ellos, no lo sé, fueron asignados imagen de Dios en sus respectivos mundos. Puede ser, y puede ser. Acá es donde ya entramos a la especulación. Pero lo que yo estoy proponiendo es que imagen de Dios tiene más sentido cuando uno toma esta perspectiva de que el universo como un todo es un templo donde Dios mora y que Dios constituye, en el caso de la narrativa de Génesis específicamente, al ser humano como imagen de él. Y como bien decía Antonio, por supuesto que para representar a Dios necesita atributos que Dios tenga, sino cómo lo va a representar. Y nosotros sabemos que a la luz del Nuevo Testamento se da mucho énfasis a los atributos morales de Dios, ¿verdad? La verdad, fidelidad, amor, benignidad, etc. Pero la verdad que no tengo una respuesta. ¿Los aliens fueron también asignados como imagen de Dios en sus respectivos mundos? Honestamente, no lo sé. Bueno, aquí Antonio quiere dar una respuesta muy rapidita. Adelante, Antonio. Únicamente quiero decir amén al evangelio que el hermano Sebastián acaba de predicar. Del Así que ya templo lo saben. cósmico. Así que ya lo saben, estimado público, si no volvemos a aparecer en una sesión en línea transmitida ante todos ustedes, ya sabrán que fue por culpa de nuestro amigo Sebastián. Pero bueno, como quiera lo estamos disfrutando. Y bueno, ya que se mencionó la perspectiva de la creación del mundo como un templo y de que Dios puso al ser humano como sacerdote o como corregente de esta creación, nos lleva a otra pregunta fundamental. Y aquí sí me gustaría reiterar con Juan Bravo la pregunta acerca de la doctrina de la caída. Y esta se diría así: pasamos ahora a la doctrina precisamente de la caída del hombre. En caso de que existiera la vida inteligente en otros planetas, sistemas o mundos, ¿cómo aplicaría la doctrina de la caída del hombre para dichos mundos? Porque como también nos hizo una pregunta Raúl Jaramillo, se supone que la Biblia describe la caída como un evento cósmico que tuvo repercusiones en toda la creación. Y si los aliens son creación de Dios, ¿el pecado del hombre afectaría la vida de los demás seres vivientes? ¿O tú qué piensas, Juan? Adelante. Va, gracias. Creo que esta tal vez es una pregunta un poco complicada porque va a asumir muchas cosas, ¿no? Y como decía Sebastián, ¿no? Vamos a empezar a caer en muchas especulaciones de lo que podría o no podría pasar si es que ciertas condiciones se dan. Creo que la primera respuesta y la más fácil y tal vez la que me gustaría creer es que, ¿por qué creer que estos seres tienen que también pecar, ¿no? Si se entiende que tienen cualidades como nosotros, también deberíamos entonces asumir que una de ellas es de libre albedrío, ¿no? Es decir, ¿por qué forzarlos a pecar como lo hicieron Adán y Eva? Se supone que si Adán y Eva tuvieron la opción de no pecar, entonces estos seres también tienen la opción de no pecar. Y esto es interesante porque lo han empezado como personas como C.S. Lewis, ¿no? En su trilogía del espacio, él habla un poco de estos seres que son puros, por así decirlo, y no tienen pecado. Entonces, esa es una de las respuestas, ¿no?
La otra respuesta es, ¿qué pasa si estos seres de igual manera tienen fallas morales? Es decir, básicamente también caen en pecado y también caen en la desobediencia a Dios. En este caso, Alvin Plantinga, que es un filósofo cristiano, tiene un concepto que es interesante y que me gusta bastante, que es esta idea que él habla, que si es que es el caso que estos seres también son culpables de corrupción moral, por así decirlo, Alvin Plantinga habla de que todos los mundos posibles mejores siempre van a contener el evangelio en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es que en todos los mundos posibles que pudiesen existir, en donde estos seres cometieran actos morales reprochables, eh, también existiría el evangelio, es decir, existiría un plan de redención para ellos, porque obviamente caerían dentro de lo que dice Romanos, ¿no? Que la paga del pecado es muerte. Entonces, estos seres también caerían dentro de esto. Ahora, obviamente, aquí nuevamente, por eso digo que a veces caemos en especulación, ¿no? Esto asumiendo que Dios tenga un plan de redención para ellos. ¿Qué pasa si Dios no tiene un plan de redención para ellos como para los ángeles? Por ejemplo, la Biblia nos dice que los ángeles que desobedecieron de Dios están condenados eternamente y no tienen un plan de redención. ¿Qué pasa si este es el caso de los aliens, no? Ahora, claro, aquí también ya vamos a empezar a arañar, por así decirlo, la doctrina de la encarnación, ¿no? Porque obviamente ya vamos a empezar a preguntarnos otras preguntas, pero creo que hasta aquí voy a dejarle para eventualmente también ir escalando hacia la otra doctrina. Definitivamente, muchísimas gracias, Juan, por tu reflexión acerca de esto. Y bueno, ha estado dando puntos de vista muy interesantes, citando documentos y a filósofos muy eminentes, y también la interesante trilogía cósmica de C.S. Lewis, donde él reflexiona a profundidad algunas de las implicaciones del encuentro entre humanos y alienígenas. Y precisamente en esos mundos, los habitantes de Venus, de Marte y de otros lugares no pecan como tal, como si los humanos. Por lo tanto, también me gustaría conocer la opinión de Antonio respecto a lo que dijo Juan. ¿Tú qué piensas, Antonio, respecto a la doctrina de la caída? Fíjate, yo aquí quizás es la posición más radical que podría llegar a tener, porque yo tengo la noción de que la caída se da en virtud de nuestra imperfección, y nuestra imperfección se da en virtud de que es lo único posible que Dios puede crear. En otras palabras, Dios no puede crear algo que sea perfecto. Y en virtud de que Dios no puede crear algo que sea perfecto, porque sería crear otro Dios, y eso es lógicamente imposible, cualquier criatura que Dios haga va a ser imperfecta. Y como cualquier criatura va a ser imperfecta, eventualmente va a tener alguna imperfección de tipo moral también. Entonces, si existiera una especie distinta, yo estaría casi seguro que también tuvieran una caída. Ahora, respecto a la pregunta de Raúl, no creo que nuestra caída afectaría a esta creación, porque a como se entiende este pasaje que Raúl menciona, número uno, también es como debatible, ¿no? Pero se entiende a la creación de la tierra. Ajá, esta creación donde tú y yo estamos, está sujeta o está en caída por nuestro pecado. Pero eso no afecta, obviamente, o sea, Pablo no tiene en mente el universo. Ajá, Pablo tiene en mente la creación llena de enfermedades e imperfecciones, ¿no? Entonces, pienso esas dos cosas. No afectaría a la creación extraterrestre, y la creación extraterrestre para mí pecaría. Sí o sí, caería. Ahora, como dice Juan, me parece que por lo tanto también habría un plan de salvación para estas criaturas. Sí, voy a dejarlo hasta ahí. Sí caerían, para mí es seguro que sí tendrían pecado, pero también es seguro que tendrían un plan de salvación. Muchísimas gracias, estimado Antonio. Tú, Sebastián, ¿qué piensas? Si existieran los alienígenas, ¿serían pecadores como nosotros?
tendrían una naturaleza no pecadora, quizás como opina Juan. ¿Tú qué piensas? Bueno, ahora se está poniendo bueno porque se empiezan a ver nuestros distintos puntos de vista. Creo que los tres vamos a dar, o ahora cuando yo dé mi respuesta, vamos a ver que cada uno tiene una respuesta distinta. Y sin embargo, a pesar de eso, estamos charlando de este tema importantísimo como amigos, como hermanos, y buscamos la edificación mutua. Bueno, a ver, voy contestando de a partes. Por un lado, en cuanto a la pregunta que habías hecho originalmente, si la caída tenía consecuencias cósmicas, que de nuevo esa es la interpretación, si se quiere, tradicional, me doy cuenta que a la luz de otras enseñanzas de la Biblia, te diría que un no rotundo. No, no tiene consecuencias cósmicas, sino más bien en todo caso tiene consecuencias, en primer lugar, hacia el ser humano y en segundo lugar, hacia el entorno del ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, se nombra explícitamente el trabajo del ser humano, se nombra el tema de dar a luz de la mujer, o sea, todo lo que tiene que ver con la experiencia humana. E inclusive en el Nuevo Testamento, cuando se habla de las consecuencias de la caída de Adán, que se habla de la muerte, se habla específicamente, en todo caso, de la muerte del ser humano, y si damos un paso más, algunos como que cuestionan, a ver, ¿qué significa realmente la muerte? Bueno, no me quiero meter ahí porque tampoco lo estudié demasiado, pero el punto es que afecta exclusivamente al ser humano su propia caída, lo cual tiene mucho sentido. Eso por un lado, creo que hasta ahí estamos de acuerdo, los tres. Pero por otro lado, eh, Antonio decía que en cualquier mundo posible la caída va a suceder en seres morales debido a la naturaleza finita o simplemente por ser una criatura, ¿no? Por no ser un dios, la caída va a suceder si somos seres morales. Yo al contrario, pienso que no es necesario que caigan si existen alienígenas, civilizaciones extraterrestres, ya que la caída se debe a una decisión moral, no a la naturaleza finita. Entonces, Adán cayó no por su naturaleza finita, sino porque él decidió rebelarse contra Dios. En ese sentido, digamos, me adhiero más a la visión tradicional. Por otro lado, contestando también a lo que decía Juan, los dos están de acuerdo en este punto. Ellos dicen que si caen, de alguna forma Dios tiene que tener algún plan de salvación. Y yo digo que no necesariamente. Igual esto también lo dejó entrever Juan, porque él dijo que no hay plan de redención para los ángeles. Por eso yo decía no necesariamente. Si un ser moral se rebela contra Dios, Dios no tiene por qué salvarlo. Al contrario, sus propios atributos morales lo empujan a que aplique justicia. Ahora, si él decide voluntariamente aplicar gracia y misericordia, gloria a su nombre, pero si él decide aplicar ira y justicia, gloria a su nombre. No se pone en tela de juicio el carácter moral de Dios, y tampoco se pone en tela de juicio su divinidad. Pero por otro lado, eso contestando lo que estaban diciendo los chicos, yo quería añadir esto. Tenemos que hacer muchas presuposiciones, como decía Juan, en cuanto al tema de la caída. Tenemos que presuponer, primero, que existen aliens. Segundo, y acá tal vez voy a dar un poco mi distintivo reformado, es que, primero, existen aliens. Segundo, Dios hizo un pacto con ellos. Y en tercer lugar, ellos rompieron ese pacto. ¿Por qué hablo del pacto? Porque, bueno, uno de los distintivos de la teología reformada es la teología del pacto, y uno de esos pactos es el pacto por obras, que básicamente es que Dios entra en un acuerdo con el ser humano, y donde básicamente le dice, mira, si vos obedeces mi mandamiento, yo te voy a recompensar. Pero si vos rompés mi mandamiento, entonces te voy a castigar. Entonces, bueno, esto lo podemos percibir un poco implícitamente en los capítulos de Génesis, ¿no? El árbol de la vida, ser expulsado del Edén, etc. Pero el punto es que, en primer lugar, Dios no tenía por qué hacer un pacto con el ser humano y prometerle una recompensa. Sí, por sus propios atributos morales, si pecan, merecía un castigo. Entonces hay que ver, y acá lo tengo como pregunta, si existen los aliens, hay que ver qué tipo de relación tiene con ellos. ¿Tiene un tipo de relación similar al nuestro, en el sentido de que Dios recompensa el actuar, o
bueno, esto lo doy por obvio, que castiga su mal obrar. Y bueno, en tercer lugar, la tercera cosa que tenemos que presuponer es que fallaron. Que lo que yo estoy diciendo es que no tiene por qué ser así. Muchísimas gracias, Sebastián. Das una perspectiva muy interesante respecto a la pregunta que se está discutiendo, pero recordando, estimado público, que también es posible hablar desde nuestra perspectiva teológica, en este caso, la postura reformada. Aquí quiere dar una breve respuesta, Juan, respecto a lo que dice Sebastián. Sí, y de hecho creo que me leíste el pensamiento, ¿no? Aquí ya creo que nos podemos meter a teología pura, ¿no? Porque ahí tendríamos que pensar qué hacemos con pasajes como por ejemplo Romanos 3, ¿no? Por tanto, todos han pecado y estado o Sebastián, no sé cuál de los dos, pero hablaba de que Pablo hablaba en términos de los hombres, ¿no? Pero ese todos tal vez implica otros seres. Eh, y también, por ejemplo, aquí con lo que mencionaba Antonio, creo que en cierta forma también estoy un poco de acuerdo, ¿no? Yo decía lo de Luis como una opción, ¿no? Pero si me preguntas cuál es mi preferencia, yo tiraría a decir que cualquier ser moral que tenga capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, siempre va a terminar haciendo lo malo eventualmente, ¿ya? ¿Y por qué? Justo ahorita me acordaba, por ejemplo, del pasaje de Pedro, ¿no? De que hablaba de que Cristo es este cordero sin mancha por naturaleza, el único cordero sin mancha, ¿no? Entonces, parece ser que la santidad perfecta, por así decirlo, es solo una capacidad que le pertenece a un Dios santo, ¿no? Entonces, viéndolo por ese lado, y yo me atrevería a decir que un ser con capacidades racionales avanzadas y con conciencia de la moralidad, no podría llegar a ese estado, es decir, no podría ser perfecto haciendo de cuenta este pasaje del Cordero sin mancha, ¿no? Entonces, claro, o sea, aquí ya podríamos despapallarnos, creo, de largo, pero es interesante, ¿no? Ya se vendría a otras cuestiones. Y bien, como lo dices, Juan, podríamos aquí durar toda la noche hablando acerca de este tema, porque es tan profundo como también puede ser tan especulativo, es muy profundo, y podríamos aquí nosotros dejar pasar el tiempo, pero precisamente también necesitamos por eso pasar a la cerecita del pastel de esta conversación, a la pregunta quizás más interesante de todas, que todas las demás han sido súper interesantes, pero aquí es donde más se ha tenido duda respecto a la relación entre cristianismo y vida inteligente extraterrestre. Y ahora pasamos con Antonio Mata al tema de la encarnación, de ese misterio que todos los cristianos celebramos, de Cristo volviéndose un ser humano como nosotros. ¿Tú qué piensas, Antonio? ¿Cómo pudo haber, quizás hubo encarnación en las demás especies, si es que existen? ¿Solo hubo una encarnación en nuestro planeta Tierra o todos los demás, en caso de haber pecado, recibieron su propia versión de este evento? ¿Habrían ellos necesitado en primera instancia de este momento divino? ¿Tú qué piensas, Antonio? Esta pregunta sí es como muy interesante. Igual creo que en muchas de las preguntas vamos a partir de la presuposición teológica, ¿no? ¿Qué cosa? Ya la hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cómo interpretamos Génesis, cómo interpretamos la caída, en este punto, ¿no? Que Sebastián empezó a meter lo reformado y el calvinismo. Pero siempre vamos a partir de eso. Entonces, acá creo que va a ser lo mismo. En la preparación para esta transmisión, me topaba como las distintas posturas que hay respecto a la encarnación, ¿no? Y con eso me refiero al motivo. ¿Es la encarnación necesaria para la redención? Entonces, ante esta pregunta hay distintas escuelas, ¿no? De pensamiento. Va a depender de tu escuela, la respuesta. Muy en lo personal, yo me adhiero a la idea de que sí es necesaria la encarnación para la redención. Es decir, sí es necesario que Jesús tome forma de la especie caída
para entonces redimirles. Esa es mi postura, que soy muy consciente que no es necesaria para la ortodoxia. Entonces, en mi postura creo que si hay otros seres caídos y, y Dios tiene un plan de salvación para ellos, me parecería a mí que ese plan de salvación sería muy similar al de nosotros. Y por lo tanto Jesús sí tomaría, bueno, no Jesús, porque Jesús sería la encarnación humana, ajá, pero sí la segunda persona de la Trinidad sí tendría esta capacidad de encarnarse en otras especies para poder efectuar una redención, ¿no? Entonces, ah, ahora, ¿en virtud de qué? Bueno, también va a depender del modelo, ¿no? De cómo explicar la encarnación. En ese sentido, yo me apego mucho al del Dr. Craig, en donde la virtud de ser hechos a imagen de Dios ya nos da de por sí todos los elementos para que el Hijo se encarne. ¿Sí? Entonces, ahora sí que lo único que necesitaría el Hijo para encarnarse es un cuerpo humano y obviamente limitarse en ciertos atributos, cosa que no significa quitarse esos atributos, simplemente limitarse. Entonces, creo que ocurriría lo mismo, o sea, la segunda persona de la Trinidad siendo eterna y siendo omnipresente en este sentido, me parece que podría encarnarse en estas especies y no habría ningún problema, a mi punto de vista. Muchísimas gracias por tu respuesta, Antonio, concisa y que abre el espacio para más preguntas. En el caso particular, me gustaría dejar en el aire, si quieren tomar estas preguntas, la encarnación en caso, suponiendo que fue necesaria para la redención de las diferentes especies o razas caídas, cómo pudo haber sido? ¿Jesús encarnándose al mismo tiempo en los diferentes planetas? ¿Jesús de una forma cronológica, ahora en el planeta Tierra me encarno, muero y resucito haciendo, y luego ahora me voy al planeta X y luego me voy al Sol X y así nos vamos? ¿Cuáles serían las implicaciones en la reflexión acerca del espacio-tiempo en el que Jesús se movería para encarnarse en los diferentes mundos? Juan, Bravo, ¿tú qué piensas acerca de lo que dijo Antonio y quizás de las preguntas que quedan en el aire? Sí, a ver, creo que Antonio empezó muy bien diciendo que esto va a depender de la escuela a la cual te adhieras, ¿no? Él habló un poco de esta visión de Anselmo que comparten, ¿cómo es este documento? Curdes Homo, Curdes Deus Homo, algo así, ¿no? Donde para Anselmo la idea de la encarnación era necesaria porque uno se necesitaba primero un ser humano, porque solo el ser humano le compete pagar por sus errores, pero al mismo tiempo, dado que debe pagar por los errores de todos, necesitabas alguien que sea capaz de básicamente expiar un pecado infinito, por así decirlo, ¿no? Entonces es una capacidad que solo se le daba a Dios, entonces Dios es el que debe bajar a morir, pero Dios por su naturaleza ontológica no puede morir, entonces por eso asume la forma de Dios, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? En contraste, otros dirán, no, Agustín o Tomás de Aquino no pensaban eso, ¿no? Pero yo también igual me adhiero a la escuela de Anselmo. Y en ese caso, respondiendo a lo que tú dices, David, ¿qué implicaría esto, no? Que Dios se encarne en otros lugares. Creo que más bien la pregunta sería si es que esto sería posible, más bien haciendo una reflexión en la esencia de Dios, ¿no? Porque, ¿qué implicaría esto? Es que básicamente la conciencia de Dios se subdivida y se encarne múltiples veces en varias especies, ¿no? Ahora, desde un punto de vista teológico, considero que esto no es ningún problema porque eh, una de las cualidades de Dios es la omnisciencia, ¿no? Y obviamente entendemos que esto es una capacidad ilimitada de Dios. Dios no aprende nada nunca porque Él ya lo sabe todo y su conciencia también es perfecta, ¿ya?
Y obviamente uno pensaría que si es que se divide la conciencia de Dios, eso le resta a Dios. Pero eso es una noción errada, porque es como decir que si a un infinito tú le restas 1.000.000, ese infinito automáticamente es inferior. Y yo no considero eso. O sea, la idea matemática correcta de un infinito es un número que no tiene límites. Es decir, si tú le añades o le subtraes, sigue siendo lo mismo. Creo que con Dios es lo mismo. Es decir, si él decidiera dividirse en más encarnaciones, eh, creo que no sería problema hablando ontológicamente, ¿no? Ahora, esto sí, yo muy personal, y aquí sí voy a poner la piedra en el zapato, creo que sí sería un problema porque conceptos como la Trinidad, yo personalmente vería que sí se afectan, ¿no? Porque ya tendríamos más de un hijo. Yo pensaría que tenemos más de un hijo que se encarna múltiples veces. ¿Cómo se resuelve eso? Es no decir, bueno, no, es el mismo hijo del que se encarna múltiples veces, ¿no? Pero nuevamente, y como dice Sebastián, ¿no? Aquí entraríamos en mucha especulación, ¿no? Eh, y yo diría, ya eso ya es ir ya básicamente a imaginarnos, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Entonces, eh, yo, yo por eso, o sea, ya ahorita digo de lleno, yo me sentiría más feliz siendo consciente de que somos los únicos seres vivos en el universo y eso nos resuelve muchas cosas. Sí, en definitiva, esperemos que en su momento no se compruebe la existencia de otros mundos para no entrar en esos temas, pero si se llegara a descubrir, habría que hacerlo, ¿verdad? Y aún así, pues bueno, también ustedes escriban sus opiniones, qué piensan acerca de esto, cómo resolver el problema trinitario en caso de la existencia de múltiples mundos y múltiples encarnaciones. Ya no sería solo el mismo hijo, sí sería el mismo hijo, cómo podría manifestarse en esencia en diferentes universos a la vez. Escuchemos lo que tiene que opinar Sebastián acerca de esto. Adelante. Bueno, bastante compleja toda la pregunta y este tema, pero bueno, quisiera ir contestando de nuevo progresivamente. Y sí, voy a empezar a destilar un poco mi teología reformada, que me ayuda también a contestar estas preguntas. En primer lugar, la primera pregunta que voy a contestar. Si estos aliens cayeron, la salvación se efectuaría en los mismos términos que la salvación en los seres humanos. La respuesta es sí. ¿Y en qué sentido? Bueno, como bien decían Antonio y Juan, sería necesario que Dios se encarne. Y digo Dios a propósito, ahora vamos a ver por qué. Pero se efectuaría en los mismos términos porque, porque los aliens estarían en los mismos problemas que nosotros. Y acá voy a contestar, sí, como reformado, porque no es un distintivo reformado, pero bueno. Pero básicamente, cuando Jesús se hace hombre, viene a la tierra como un sustituto penal. Entonces, desde la perspectiva evangélica reformada, diríamos que la vida de Jesús lo que hace es adquirir rectitud moral, que esa rectitud moral luego va a ser imputada a nosotros, los creyentes en él, y cuando muere en la cruz, Jesús, él asume nuestros pecados, o sea que nuestros pecados son imputados a él, y por lo tanto asume la consecuencia que es la condenación, la muerte. Entonces, en ese sentido, los aliens también necesitarían el mismo tipo de salvador, o sea, un sustituto penal, alguien que viva en lugar de ellos y alguien que muera en lugar de ellos, y por lo tanto, Dios tendría que encarnarse en esos aliens, en ese sentido. De hecho, estoy diciendo lo mismo que diría Anselmo, curiosamente, justo que lo citó Juan. Así que la salvación se emplearía, digamos, en los mismos términos que en los seres humanos. Por otro lado, yo pregunto, porque justo la pregunta era acerca de la encarnación de Cristo. Justamente Cristo tiene un vínculo muy estrecho con las profecías del Antiguo Testamento. Una pregunta que podríamos decir es, en ese caso, en el caso de que la salvación se haga en los mismos términos, ¿Dios también se revelaría de la misma forma?
progresivamente por medio de unos escritos, por medio de profetas. Bueno, eso sería otro tema, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero otra cosa que quería mencionar es esta. Y acá tal vez parece controversial, pero yo creo que en el ámbito reformado no va a ser tan controversial. Hablé acerca del pacto por obras, pero hay un pacto previo que se llama el pacto de redención, que tiene que ver con un acuerdo que hace la Trinidad desde la perspectiva reformada. Antes del tiempo, en la eternidad, la Trinidad se pone de acuerdo en cuanto a qué rol va a asumir cada uno. Entonces, de la perspectiva reformada, se diría, bueno, el Padre es el que escoge, el Hijo es el que se encarna, y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a los creyentes, ¿no? Bueno, pero el punto es este, que acá es donde quiero tirar el tema. ¿Es necesario que se encarne el Hijo? ¿Podría ser el Padre? ¿Podría ser que, desde esta perspectiva, ¿no?, el pacto trinitario sea distinto, en donde los roles sean distintos? En vez de que se encarna el Hijo, ¿por qué no se encarna el Espíritu Santo? ¿O por qué no se encarna el Padre? Entonces, sería algo bastante interesante, ¿no? En donde la Trinidad efectúa la salvación en los mismos términos, pero los roles se distribuyen de forma distinta. Sería bastante interesante, de hecho. Pero el punto que yo quiero destacar es este. En todo caso, si hay una encarnación, que los tres estamos de acuerdo en que es necesaria, yo propongo que no es necesario que sea el Hijo. Puede ser otro miembro de la Trinidad. Por otro lado, supongamos que es el Hijo. Nos enfrentamos ante este tema complejo que es la doble encarnación. Y acá el problema es este, me parece a mí. El problema es que primero, no sabemos exactamente cómo funciona la interacción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo único que podemos decir es que Jesús es Dios y Jesús es hombre, pero no entendemos exactamente cómo funciona la interacción entre estas dos naturalezas. Y yo creo que el problema se complica si añadimos una tercera naturaleza, ¿no? Donde Jesús es divino, humano y alien. Es como que complicamos el tema. No creo que sea imposible, pero como que sería como algo bastante difícil de concebir para nuestra mente limitada. Muchísimas gracias, Sebastián. Propones algún punto muy interesante y sin duda podríamos llamar novedoso la cuestión de si en otros mundos o en otros universos los roles de la Trinidad cambian. ¿Usted qué piensa, estimado público? ¿Cree usted que sería factible que, por ejemplo, en otro universo, no sé, en Andrómeda, en otra galaxia más bien, pudiera ser que Dios, Padre, sea ahora el que tuvo que tomar este proceso de encarnación y después de redención, y que el Hijo sea el que tome la postura, digámoslo así, veterotestamentaria? ¿Usted qué piensa? Por favor, háganoslo saber en los comentarios en esta transmisión. Antonio, ¿te gustaría decir algo al respecto? Sí, 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 se me hace excelente este comentario de Sebastián, porque es justamente lo que iba a decir, va a depender mucho como de tu sistema teológico, y en este punto en específico del modelo trinitario. Y creo que son dos preguntas a las preguntas al aire que habías, dos respuestas, perdón, a las preguntas al aire que habías dicho. Uno tiene que ver justamente con el modelo trinitario. Desde un modelo de trinitarismo social, el doctor Craig lo llama en su libro de Fundamentos Filosóficos como monoteísmo trinitario. Entonces, desde este modelo, la Trinidad la podemos distinguir entre la Trinidad ontológica y la económica. Y la económica viene a ser, como dice Sebastián, ¿no?, las tres personas de la Trinidad poniéndose de acuerdo qué rol van a jugar en la revelación, ¿no?, que tenemos nosotros como seres humanos. Pero no es como tal, en la cuestión ontológica, no es como tal que exista un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, solo existen tres personas eternas, omniscientes, omnipotentes, y están en comunión perfecta. No existe tal cosa como un Padre, un Hijo o un Espíritu Santo en la Trinidad ontológica. Existe en la Trinidad económica, pero no en la ontológica. Entonces, entendido desde ahí, lo que nosotros conocemos como el Padre o la primera persona de la Trinidad en otro planeta podría ser el Hijo. Ajá. Lo que nosotros aquí en la Tierra conocemos como el Espíritu Santo en otro planeta podría ser el Padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la Trinidad económica
los roles pueden ser distintos, pero la Trinidad ontológica simplemente son tres personas, eternas, omnipotentes, omniscientes, etc. Entonces, ese es un muy buen punto y creo que yo estaría muy de acuerdo en ese sentido. Y otro punto es como el tema que mencionaban de la conciencia dividida. Y de hecho es lo que nosotros como cristianos ya creemos. Nosotros ya creemos que Dios tiene su conciencia dividida, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es omnipresente. La virtud de Dios de ser omnipresente no se entiende como que está en todos lados de forma física, no, sino que Dios es consciente de todos lados del universo. No hay un solo lugar donde tú te puedas ir y Dios no sea consciente de ese lugar. Ajá, la virtud de la omnipresencia es hasta cierto punto que Dios está consciente en todos lados. Entonces el que el Hijo se encarne en otro lado y esta conciencia dividida, pues es que no afectaría porque Dios es omnipresente. Ajá, nosotros ya creemos esta parte. Serían los dos comentarios que me gustaría añadir para ir cerrando esto. Estimado público, después de lo que hemos comentado en esta sección de nuestra plática, les pedimos atentamente que no investiguen nuestras direcciones para llegar con antorchas y trinchetes y cuchillos y todo lo que ustedes dispongan, porque seguramente después de esto quizás van a querer abrir un tribunal de la Inquisición sobre nosotros, pero bueno, solamente pretendemos establecer una sana plática especulativa acerca de las implicaciones de estos temas y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y que se puedan involucrar. Y precisamente, Sebastián, Juan y Antonio, pudiéramos estar hablando mucho más acerca de esto, pero ahora creo que sería conveniente que nos estacionemos un poquito aquí y veamos unas 2 o 3 preguntas que el estimado público nos ha hecho. Y hay una pregunta muy interesante que nos escribió Javier, ahorita les menciono el apellido, y la pregunta sería la siguiente: ¿no podría ser acaso que en los demás mundos donde hay alienígenas pueda ser que tengan otro dios u otros dioses muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados respecto a la concepción cristiana? Lo pregunta Javier J. Vázquez. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien quiere tomar la palabra respecto a esta pregunta? Vamos a ver, Sebastián, adelante. Bueno, si suponemos que estos aliens cayeron, diría que puede ser que tengan sus propios dioses en el sentido de que sean idólatras, o sea, que adoran a otros dios que no sea el Dios verdadero, ¿no? Entendemos que hay un solo Dios verdadero, que es el que se ha revelado en las Escrituras, y puede ser que estos aliens hayan construido su propia religión simplemente porque se rebelaron contra este Dios. Pero después, por otro lado, que en realidad es el verdadero sentido que va la pregunta, no pueden estar adorando a otro Dios porque no hay otro Dios más que Jehová. Así que esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Antonio, ¿tú qué piensas acerca de esta pregunta? Sí, pues concuerdo muchísimo con la respuesta. O sea, podría tener otro dios u otros dioses en el sentido de politeísmo o hasta en el sentido que en la Tierra hay distintas religiones, ¿no? Entonces, pues sí, la sociedad alienígena podría tener otra religión distinta, pero bien se tendría que enfrentar a los argumentos, del cristianismo en específico, ¿no? Del monoteísmo. Entonces, si estos argumentos los alienígenas los refutan, tendríamos que entonces ver, pero creo que no podrían refutarlos, al contrario, podrían adherirse. Entonces, el punto es que tendrían que hacer filosofía, ¿no? Para ver cuál Dios es el verdadero. Y ante eso, sí, creo que sería como la respuesta. Concuerdo mucho con Sebastián. Muy bien, estamos hablando de que habría que tener el mismo nivel de investigación y de análisis como lo tenemos en la Tierra, y seguramente quizás habría también sus propias versiones del ateísmo o del agnosticismo en ese tipo de lugares. Juan, ¿alguna respuesta que tú quieras dar? Sí, creo que aquí los tres vamos a concordar, ¿no? Uno podría, por ejemplo, presuponer y decir, bueno, eh, ¿qué pasa si los aliens tienen civilizaciones como las nuestras, ¿no? Como lo fueron los griegos o civilizaciones como las hindúes. Y en cierta forma, hay algunos historiadores que hablan de que
En cierta época antigua, cada civilización llegó a esta idea teísta de Dios, o todas por lo menos tienen esta noción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, de la griega, ¿no? Zeus siempre es este ser máximo, obviamente no perfecto, ¿no? Pero se supone que es este ser que se levanta por encima de los dioses, que incluso logra asesinar a su propio padre con ayuda de sus hermanos y que se supone que rige todo el Olimpo, ¿no? Entonces, es este ser máximo, ¿no? Igual los hindúes, ciertas escuelas tienen la idea de Brahman, ¿no? Y no como realidad ilusoria de este mundo, sino como un ser máximo, creador de todo, que rige todo. Entonces, yo creo que al final, si es que los aliens existen, llegarían a esta misma, hasta esta última noción, ¿no? De que independientemente de los otros dioses que bien citó Sebastián, ¿no? Obviamente podrían ser idólatras, pero eventualmente, o por lo menos la mayoría de ellos, llegaría a esta noción de un ser que está por encima de todos ellos, un ser que es creador de todos ellos, eh, como decía Aristóteles, una fuerza motora que da el impulso a todo, ¿no? Entonces, creo que deberían llegar a lo mismo si es que son también seres racionales, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por haber dado sus insights, sus reflexiones acerca de esto. Y bueno, aprovechando que ya estamos en caliente, ha sido abrumadora la cantidad de preguntas y comentarios respecto a si los aliens son demonios o ángeles, aunque sabemos de que esto se aparta del tema que nosotros estuvimos discutiendo, así muy rápidamente que quisieran saber la opinión de ustedes tres respecto a esto, su opinión personal. ¿Creen que de existir los aliens son demonios? Quizás aquí ya habría que entrar en el tema de los ovnis y todo este tipo de acercamientos que han tenido con objetos extraños en el cielo los seres humanos, sin entrar en tantos detalles, pero nomás saber su opinión. Vámonos a la inversa. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los aliens en última instancia puedan ser espíritus? Ujú. A ver, esto es interesante porque justo estábamos hablando de esto en el chat, ¿no? Que era una pregunta súper recurrente. Obviamente, entendiendo la definición que nosotros empezamos diciendo, diría que no, porque nosotros los catalogamos como seres que no son espirituales, ¿no? Ahora, suponiendo que no hubiésemos hecho eso, obviamente el término extraterrestre aplicaría también para los ángeles, ¿no? Hay mucha gente que escribe diciendo, no, los aliens sí existen y los menciona la Biblia, son los ángeles, ¿no? Visto desde ese punto de vista etimológico, por así decirlo, se podría decir que sí, o sea, no es tan correcto el concepto, pero se podría aceptar. Ahora, hay un punto importante que mientras nos preparamos para esta charla yo lo leía y es que, ¿qué pasa si estos seres no existen? ¿Ya? ¿Qué hacemos con las personas que dicen que fueron abducidas o que han visto seres en sus cuartos o ese tipo de cosas? Obviamente en este caso sí podríamos atribuir esto a las entidades demoníacas, ¿no? Porque como todos sabemos, la Biblia menciona que los demonios pueden tomar formas de seres de luz, entonces podrían engañar a las personas haciéndoles creer que se pasan por estos seres. Nuevamente vuelvo y repito, si es que no existen, hay personas que hablan de que han visto estos espectros. Eh, Obviamente habría que entender bien qué pasa, ¿no? Pero si es que pudieran ser demonios, yo creería que sí podrían ser, porque obviamente estos seres existen y se pueden presentar, ¿no? Entonces, no sé ahí qué opina el resto. Solo son unos pensamientos que se me vinieron ahorita. Muchísimas gracias. Ahora pasemos con Sebastián. ¿Tú qué piensas? ¿Los aliens son demonios? Bueno, un poco, depende del contexto, ¿no? De la pregunta. Por ejemplo, si pensamos en los ovnis y todo ese fenómeno, la verdad que no consumo ese tipo de material o documentales, así que soy bastante escéptico. Tendría que revisar caso por caso y ver qué, ¿no? Porque puede ser
que una persona haya imaginado las cosas, hay que ver, ¿no? Hay que ver caso por caso, pero en principio no me inclinaría ni a pensar que fueron demonios, ni a pensar que fueron extraterrestres, en principio. Por otro lado, hay gente que un poquito más culta que dice, mirá, hay civilizaciones antiguas que hablaron de los aliens y te empiezan a mostrar, qué sé yo, escritos o estatuillas, y eso ya como que pareciera que tiene más peso en comparación con experiencias personales, ¿no? Em, y ahí, en principio, de nuevo me inclinaría a pensar acerca de que en realidad está hablando de su religión, en principio. Por otro lado, hablando individualmente de los demonios y hablando individualmente de los aliens. En cuanto al tema de los demonios, bueno, nosotros como cristianos entendemos que existen, así lo enseña la Biblia, pero por otro lado, em, yo pienso que un poco siguiendo la línea de C.S. Lewis, no creo que los demonios anden moviendo los vasos o cosas así, sino que más bien en la estrategia de los demonios es interferir en nuestra vida de tal forma que no los detectemos. Hay un librazo que está buenísimo que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, puede ser que se llama así, de C.S. Lewis. Está espectacular. Son cartas, ¿no? Que está escribiendo un demonio a su tío. Y no, está espectacular porque la idea es que le va pidiendo consejos a su tío, esto es una historia inventada por C.S. Lewis, y entonces le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque mira, esta persona se está convirtiendo en el cristianismo y está creciendo en su fe, ¿qué tengo que hacer? Mira, y vos tenés que hacer esto y esto y esto, pero sin que la otra persona se dé cuenta. Y está espectacular los ejemplos concretos que te da. Entonces yo creo que los demonios están ahí, no en que se muevan las cosas, que se paguen y se prendan las luces. Eso es mucho Hollywood, me parece a mí. Ojo, no niego casos extremos como si vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo. Pero hay que ver también el contexto, digamos. Los demonios no son tan tontos como para hacer algo tan explosivo. En ese caso concreto es porque estaban ante el Hijo de Dios que los podía condenar, ¿no? Por eso decían, Jesús, no me condenes antes de tiempo, ¿no? Se inclinaban ante Cristo. Por otro lado, hablando individualmente de los aliens, em, antes no me inclinaba a pensar en la existencia de ellos, al contrario, pensaba que los seres humanos éramos la única raza inteligente posible, que eso, digamos, era la mirada tradicional, pero bueno, hoy en día estoy cambiando bastante mi forma de pensar y me inclino a que es posible que existan vida en otros mundos, pero si es así, serían en mundos muy distantes, de tal forma que no habría forma de saberlo. E inclusive si tomamos el paradigma de los multiversos, más imposible. Pero mi punto sería que la vida inteligente es rara, es extraña, es algo que se tiene que cumplir condiciones muy estrechas y muy específicas para que surja. Y eso lo podemos ver al leer libros de cosmología o biología y vamos a darnos cuenta de que la vida, para que vaya como desarrollándose hasta llegar a una vida inteligente, tal y como la entendemos nosotros, si nos tomamos como parámetro, lleva mucho trabajo, no es instantáneo. Entonces, ves que es muy difícil. Así que, por un lado, me inclino a que sí, que existen aliens, pero no andan jugando o tonteando con nosotros. Eh, Probablemente estén ocupados con sus propias necesidades, igual que nosotros, y tal vez haciéndose las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué es así como lo vemos? ¿Hay un Dios? ¿No? Si existe, ¿no? Así que esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Y finalmente, Antonio, tu reflexión acerca de esto, antes de pasar Sí, al final de la cápsula de esta conversación. sí. A mí me gustó mucho el condicional de que mencionaba Juanse, ¿no? De si no existieran estos aliens entendidos como seres biológicos fuera de la Tierra, ¿cómo se explicarían este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, a mí me agrada entonces que darle esta explicación espiritual, ¿no? Entonces, me parecería que serían experiencias inducidas por demonios, quizás. No sé si inducidas por demonios, también habría que ver factores psicológicos, no sé, muchas cosas. Entonces, si estos seres biológicos no existen,
la explicación a estas experiencias podría ser muy amplia. Entre ellas la espiritual no se descarta. El punto, y esto es algo de lo cual, según yo, no hablamos mucho, yo en lo personal estoy muy inclinado a que sí existen. Se me hace algo bastante probable dado mi cosmovisión cristiana. Entonces, si sí existen seres biológicos, creo lo que yo tengo conflicto con las personas que equiparan estas experiencias de ovnis o esta noción de alienígenas con los seres espirituales, creo que lo hacen más por una disonancia cognitiva. Es decir, como si esto fuese evidencia en contra de su fe y tratan de reconciliarla de una forma demasiado absurda. Y lo digo o sea, no con el afán de criticarlo, sino trato de ser como bastante objetivo. Es lo que todos nosotros tendemos a hacer, tratar de reconciliar las discrepancias. Si tú creces con la idea de que el ser humano es el único ser inteligente en todo el universo y todo el universo se creó para nosotros, y entonces ves este tipo de evidencias, vas a tratar de acomodarlas a tu sistema de creencias, la vas a tratar de acomodar y vas a decir, bueno, son ángeles. Y eso es lo que tengo muchísima reserva. Creo que las personas llegan a esa conclusión, pero por una disonancia cognitiva. Ajá. Digo, esto no invalida su posición, no estoy diciendo eso, simplemente sí le quita como cierto grado de justificación a su creencia, ¿no? Entonces, quizás yo por eso no comparto mucho esta noción de que sí, los ovnis existen o los aliens existen, son ángeles. Me parece que es más por este intento de reconciliar la discrepancia que por realmente pensar en el asunto. Entonces, esa sería mi opinión. Muchas gracias, Antonio. Con esto hemos finalizado esta cápsula de preguntas y solamente queda la última pregunta, y con esto les pediría que ustedes respondieran solamente con un sí, un no o un no estoy seguro, solamente con eso. Y la pregunta para finalizar toda esta plática es: ¿creen ustedes que eventualmente la humanidad va a tener contacto con una o más civilizaciones de vida inteligente como nosotros? Vamos a comenzar con Antonio. ¿Sí, no o no está seguro? Yo creo que no. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos también con Juan Bravo. ¿Tú qué piensas? ¿Sí, no o no estoy seguro? No, 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 creo que no. Ok, muchísimas gracias. Y por supuesto con Sebastián, ¿tú qué piensas? ¿Sí, no o no estoy seguro? Y mira, por la presión del grupo diría que no. Ok, No, no, pero no, pienso que no. ok, muy bien. ¿Usted qué piensa, estimado público? ¿Algún día vamos a tener contacto o nuestras futuras generaciones con alienígenas? ¿Usted está seguro? ¿No está seguro? ¿Está seguro o no? ¿Qué piensa usted? De lo que sí estamos seguros acerca de todo esto es que llegó el tiempo final de nuestra charla. Y aunque quisiéramos seguir conversando y quedaron muchos temas inconclusos, cabos sueltos, que posteriormente en las conversaciones de sobremesa seguramente se van a externar más, se van a expandir más para que la conversación siga teniendo la relevancia que hasta este momento hemos visto que ha tenido. Así que bueno, voy a proceder a despedirme de los estimados panelistas. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Juan, por su presencia y por su disponibilidad de platicar con todos nosotros. Y a usted, estimado público, les agradecemos su paciencia, su compañía, sus preguntas y comentarios. Y bueno, estén pendientes de más pláticas que puede traernos facts y fe razonable para todos nosotros. De igual forma, en estas dos, sobre todo en la página de facts, pueden ustedes dejar sus comentarios de próximos temas que a ustedes les gustaría que se tocaran entre los directores de capítulos de Fe Razonable, qué temas pudieran ser lo suficientemente interesantes y controversiales y también relevantes para la sociedad cristiana de Latinoamérica. A nombre de Fe Razonable y de Facts, David Domínguez y los panelistas que estamos aquí, les agradecemos a todos ustedes una vez más y les deseamos un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga.